Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las dietas no funcionan. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, amigos, quiero darles así como un resumen de por qué las dietas no funcionan. Todos aquellos de ustedes que, como yo, estuvimos haciendo dietas y bajando y rebotando, y bajando y rebotando, y bajando y rebotando, y siempre rebotando más arriba que lo que usted bajó, pues tienen que haber ya observado que las dietas no funcionan. Si fuera verdad que las dietas funcionaran, pues no habría la epidemia de obesidad mundial que está acabando con el planeta. México, por ejemplo, está número 1 en obesidad en el mundo. Está con un 70.3% de la población, o sea, 7 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Y los americanos, los gringos, andan por ahí en un 69 y pico, y Puerto Rico está en un 68.3. Así que estamos pegaditos todos. Pero la epidemia de obesidad sigue avanzando, sigue creciendo. Se estima que para el 2050 están hablando de que posiblemente ya el 85% al 90% de toda la población del planeta están gordos. O sea, esto es una cosa terrible. Y los expertos, los que se supone que saben, no saben nada. Porque el conocimiento se mide por los resultados. Si usted tiene muchos certificados, mucho diploma y no tiene resultados, ¿de qué diantre le sirven los certificados? Así que las dietas no funcionan. Pero voy a ir a la pizarra un momentito para explicarle por qué no funcionan. Nosotros en los Natural Slim, con la ayuda del libro El Poder del Metabolismo, con el libro de diabetes, hemos visto que el metabolismo sí funciona. Las dietas no funcionan a menos que usted restaure y mejore el metabolismo. Eso es la frase completa. Las dietas no funcionan, pero no funcionan a menos que usted restaure el metabolismo. Si usted restaura el metabolismo, usted va a tener resultados y no va a tener tanto fracaso, tanto dinero botado en pastillas, en batidos, en gotitas milagrosas, en nutriólogos, en médicos, en medicamentos. Porque la realidad es que lo más importante es el metabolismo. Fíjense, mire, el metabolismo, la función del metabolismo es crear energía. Energía. Eso es lo que hace el metabolismo. ¿Okay? ¿Dónde es que existe el metabolismo? Dentro de las células. Las células así, hay una parte aquí dentro de la célula que se llama la mitocondria. Aquí esto produce una sustancia que se llama ATP, que es la energía del cuerpo. Cuando el cuerpo no produce suficiente ATP, pues no tiene energía. Cuando no tiene energía, lo que usted come, en vez de quemarse aquí para convertirse en ATP, el cuerpo lo almacena. Lo almacena en energía almacenable. La energía almacenable se llama grasa. Cuando usted tiene mucha grasa en el cuerpo, lo que tiene es mucha energía que no se pudo quemar, mucha energía que no se pudo usar y por lo tanto se almacena en forma de grasa. El metabolismo lo que produce es energía. La energía, ¿verdad? Para lo único que sirve es para causar movimiento. Ese movimiento que lo mantiene usted vivo, que está moviendo el corazón todo el tiempo, porque el corazón palpita por lo menos una vez por segundo. Y palpita 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no puede dejar de palpitar porque se acaba la vida. Ahora, el metabolismo es lo que crea la energía es la que crea el movimiento. Y ese movimiento es lo que nosotros llamamos la vida. Cuando ese movimiento es un movimiento que no es ni demasiado rápido, ni demasiado lento, que es en la cantidad justa, entonces se llama vida saludable. ¿Okay? Cuando es muy rápido, es nerviosismo, es lo que sea, tiene el sistema nervioso excitado fuera de control, pues es enfermedad. Cuando es demasiado lento, puede ser cáncer, puede ser lo que sea, porque el cáncer inclusive ya se sabe que el cáncer es producido principalmente por una falta de energía de las células. Así que el metabolismo tiene todo que ver con la vida saludable, ¿no? Ahora, las dietas no funcionan y no funcionan por lo siguiente, porque la dieta solamente está tratando un lado de la ecuación. Los alimentos son importantes, pero los alimentos son como si fuera la gasolina del cuerpo. Sin embargo, el metabolismo no es así. El metabolismo es más parecido a un motor. Si usted tiene problemas con el motor de su carro, usted no lo va a resolver cambiando la gasolina. Las personas que tenemos un metabolismo lento no podemos bajar de peso o no podemos bajar de peso con facilidad y rebotamos porque el problema está en el motor, está en el metabolismo, no está en el alimento. Pueden comer la cosa más saludable, orgánica y como quiera van a engordar porque es un problema de metabolismo, no es un problema de motor. Ahora, el metabolismo, para poderlo
restaurar, uno tiene que entenderlo. Le voy a dar una listita de todos los factores que tienen que ver con el metabolismo. Primero, tiene que estar bien hidratado. Hidratación, vital. Tiene que eliminar el hongo cándida. Si no elimina el hongo cándida, usted no va a bajar de peso jamás, porque eso produce tóxicos en el cuerpo. Tiene que manejar la tiroides. La tiroides controla el metabolismo. Si tiene hipotiroidismo, tiene que aprender qué alimentos chocan con la tiroides, todo ese tipo de cosas. Tiene que saber qué tipo de sistema nervioso usted tiene, que si es pasivo, que si es excitado, qué tipo de alimento beneficia a cada uno de esos. Tiene que también trabajar con el sistema hormonal. Por ejemplo, usted tiene que saber que los alimentos tipo E, los alimentos que engordan, los que son enemigos del control de la diabetes, lo que hacen es que obligan al cuerpo a producir demasiada insulina y para colmo, esa insulina interfiere con la tiroides. Quiere decir que los alimentos, cuando usted come mucho pan, mucha harina, mucho arroz, no solamente usted engorda, produce demasiada insulina, que es lo que le engorda, pero además de eso, la insulina choca con la tiroides y le empieza a causar un hipotiroidismo. Entonces, hay distintos factores. Estamos hablando de que hay que hidratar el cuerpo, hay que limpiar la cándida, hay que arreglar la tiroides, hay que trabajar con el sistema nervioso y saber qué tipo de alimentación va para su cuerpo, hay que trabajar con las hormonas, inclusive hay que saber que hay alimentos agresores. Por ejemplo, si usted está comiendo trigo, arroz, maíz y da la mala suerte que su cuerpo es intolerante al trigo, arroz o maíz, por ejemplo, yo, Frank Suárez, pues me encanta el cerdo, pero no puedo comer cerdo, porque cada vez que como cerdo se me dispara el azúcar. ¿Cómo lo descubrí? Pues lo descubrí probándome con un glucómetro. Yo tengo un glucómetro, uno así pequeñito portable, me mido y cuando me mido ya yo sé que el cerdo me dispara. O sea, ahí se fueron mis chorizos, se fue mi tocineta, se fue todas las cosas que me gustaban, me sigue. Pero yo prefiero eso a tener un problema de salud, ¿no? Básicamente, a la hora de usted manejar el problema de la obesidad, debe saber dos cosas. Uno, las dietas no funcionan. Dos, las dietas sí funcionan si usted arregla el metabolismo. Y esa es la verdad que les quiero comunicar. Hay que entender el metabolismo, hay que trabajar cada uno de los factores y entonces usted puede tener un cuerpo saludable y puede adelgazar y no más importante que eso es el peso que se fue para siempre. Y esto se los comunico porque la verdad siempre triunfa.